Hola, querida comunidad virtual. Soy el pastor Sergio Ariel López y como ustedes saben, pertenezco a la YERP, Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Actualmente me encuentro trabajando en la CEABA, Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires, dentro de la comunidad San Lucas, parroquia Castelar en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Todos los sábados estaré presentando a modo de podcast las enseñanzas de nuestro libro de catequesis llamado El Escudo de la Fe. De hecho, de esta forma se titulan esta serie de micros semanales, donde los invito a reforzar la catequesis que reciben en sus parroquias y a recordar los conceptos primordiales de nuestra espiritualidad cristiana. Muchos las han recibido desde que eran niños. Vamos entonces a vivir esa experiencia como verdadera comunidad de fe. Una comunidad de fe virtual y con la gracia de nuestro buen Dios, Padre de todo. En nuestra lectura continuada del Catecismo de Heidelberg, en el Escudo de la Fe, toca ahora el tema referido a de la Iglesia. La pregunta es la siguiente: ¿qué crees tú de la Santa Iglesia Cristiana Universal? Y la respuesta contenida en el Catecismo dice: creo que el Hijo de Dios, desde el principio hasta el fin del mundo, ha elegido de entre toda la humanidad una congregación, la cual Él reúne, protege y mantiene por medio de su Espíritu y su palabra, en unidad de verdadera fe y para la vida eterna. Creo que soy miembro vivo de esa congregación y que lo seré eternamente. Y la otra pregunta dice: ¿qué entiendes tú por la comunión de los santos? La respuesta dice: primero, que todos y cada uno de los creyentes, como miembros del Señor Jesucristo, tienen comunión con Él y con todos sus tesoros y dones. Después, que cada cual debe emplear sus dones voluntaria y gozosamente en propósito y para salvación de los demás. Vamos a detenernos acá y una cuestión que me gustaría compartir con ustedes referido a la primera pregunta sobre ¿qué crees tú de la Santa Iglesia Cristiana Universal? Es interesante que en el Catecismo de Heidelberg menciona en la respuesta: creo que el Hijo de Dios desde el principio hasta el fin del mundo ha elegido de entre toda la humanidad una congregación. Esto es interesante porque de algún modo marca una característica de nuestra iglesia. Nuestra iglesia no posee esta característica misionera como tienen otras iglesias, otras denominaciones. Pastor, ¿por qué nosotros no vamos a misionar? ¿Por qué nosotros no vamos a golpear las puertas? ¿Por qué nosotros no vamos a invitar a alguien? ¿Por qué nosotros nos cuesta tanto? Bueno, acá está la respuesta. Porque creemos que los que estamos en la congregación, que los que estamos en la iglesia, es porque el que invitó es el Hijo de Dios, es decir, es Jesucristo. Jesucristo convocó a su asamblea. Él es el que hace posible que estos sean invitados, invitadas a participar de esta congregación. Por lo tanto, nuestro deber como congregación entonces es recibir a los que Cristo invita. Este sentido, a diferencia de otras iglesias que salen a invitar, a convocar, a anunciar el Evangelio, hace que nuestras iglesias a veces sintamos que nadie viene, nos cuesta mucho convidar a otros, nos cuesta mucho
invitar o no sabemos cómo hacer, en realidad tiene un trasfondo mucho más profundo. No es solamente que no sabemos, es que tenemos metido en el ADN, en el cuerpo, en esta mentalidad en la cual vivimos nuestra fe, que la iglesia está compuesta por aquellos que el Señor Jesús invita a acercarse. Entonces, se dan cuenta que los que ingresamos a la iglesia, de algún modo somos invitados por Cristo. Y la actividad o lo que se espera de la congregación es que sean bien recibidos. ¿Viste? Quizás es interesante que al descubrir esto, descubras también el por qué a veces nos cuesta mucho. Capaz que no te cuesta solamente porque no sabes compartir la fe, sino porque ya tenés y no lo sabes explicar, pero tenés metido esta cosa, este concepto, este ADN, ¿sí? En nuestra práctica de fe, que a la iglesia vienen los que Cristo invita para que vengan. No es que nosotros tenemos que salir. Dicho esto, la segunda pregunta respecto de la iglesia, ¿qué entendemos por la comunión de los santos? Y acá es interesante. Todos estamos vinculados a Cristo, todos y cada uno, y recibimos de Él los tesoros y los dones, la gracia de Dios, y por eso aceptamos y vivimos de manera alegre, gozosa, la salvación que nos provee. A esto llamamos comunión de los santos. Somos santos no porque nos portemos bien, no porque en realidad seamos mejores que los demás, siempre lo digo, sino que somos santos porque estamos unidos a Cristo, que Él es el santo. Y de algún modo, Cristo hace posible que nos vinculemos entre nosotros como comunidad, la iglesia peregrina, la iglesia pueblo de Dios. Pero también nos comunicamos y nos conectamos con la iglesia que ya goza de la vida eterna, que ya goza de Dios, esa iglesia que de alguna manera tus abuelos, tus padres han formado parte y que ya están con Dios. Ellos también ahora en comunión con nosotros lo hacen a través de Cristo. Cristo es el catalizador de unos y de otros. La común unión de los santos es la comunión que tenemos nosotros en Cristo y también con aquellos que ya no los tenemos aquí, pero que viven con Dios, ¿sí? Aun cuando no rezamos ni por los difuntos, en realidad estamos unidos en Cristo, ¿sí? Estos dos aspectos trae el Catecismo de Heidelberg en el escudo de la fe referidos a la Iglesia. Pasa ahora a la cuestión de la fe y de las obras y tiene 3 preguntas. La primera dice: ¿cómo eres justo delante de Dios? Esta es una pregunta clave para la Reforma Protestante. ¿Cómo alcanzamos la justificación delante de Dios? Solamente por la verdadera fe en Jesucristo, dice la respuesta. De manera que, aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado ninguno y siguiendo de continuo inclinado hacia el mal, Dios, sin embargo, por pura gracia, ya que no tengo mérito propio, me concede e imputa la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si yo no hubiera tenido ni cometido pecado alguno jamás.
y hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí. Dios hace esto si yo, creyendo de corazón, acepto estos beneficios suyos. Me detengo acá porque la respuesta es larga. Claramente está diciendo el Catecismo de Heidelberg que la justificación nos viene por fe y no por obras. Y acá nos diferenciamos rotundamente de la teología católica, apostólica, romana, que para alcanzar justificación se necesita de las obras, de las acciones, de la repetición de los actos y en virtud, o sea, abandonando los defectos, los vicios. ¿Qué son los vicios? Los vicios son la repetición de los malos actos. Se convierten en vicios. La repetición de los buenos actos se convierten en virtudes. Es decir, que con la repetición de las obras alcanzamos la justificación. Haciendo buenas obras, de alguna manera, en la teología católica dice que alcanzamos la justificación, el cielo, ¿sí? Mientras que la Reforma Protestante, y acá lo expresa muy bien, es única, solamente en la fe en Jesucristo, y aun cuando sea yo el mayor pecador que no cumpla ninguno de los mandamientos y que no haya guardado ninguno de los mandatos del Señor, son los méritos de Cristo los que actúan en mi vida y hacen posible que yo alcance justicia delante de Dios. La segunda pregunta dice, ¿por qué decís que solo por la fe eres justo? Y la respuesta es, no porque agrado a Dios por la dignidad de mi fe, sino únicamente por la satisfacción, justicia, santidad de Cristo, es mi justicia ante Dios, la cual solo por la fe puedo aceptar y apropiarme. Es decir, otra vez vuelve diciendo que aquel que realmente actúa en todo tiempo y momento es Cristo, no es el ser humano, no soy yo, no sos vos, sino es solamente Cristo. Él es el que alcanza la justicia. Y la tercera pregunta dice, pero esta doctrina no hará a los hombres despreocupados e insolentes. No, dice la respuesta. Pues es imposible que aquellos que por la verdadera fe han sido injertados en Cristo no den frutos de gratitud. ¡Wow! Porque claro, dice, entonces me cruzo de brazos, no hago nada, total, Cristo hace todo. No. El cristiano protestante vive de gratitud. Y el que vive de gratitud, todo el tiempo actúa agradecido. Y alguien que está muy agradecido porque recibió algo tan grande como es la salvación, nunca alcanza todo lo que hacemos para decir gracias Dios porque alcanzo justicia gracias a lo que vos haces delante de Dios por mí. En la parte de los sacramentos, que es otro apartado, la pregunta es, si solo la fe nos hace partícipes de Cristo y de todos sus beneficios, ¿de dónde procede esta fe? Hablando de los sacramentos, ¿no? ¿De dónde procede la fe? Procede del Espíritu Santo, del cual obra la fe en nuestros corazones, por la predicación del Evangelio y la confirma por el uso de los santos sacramentos. Es decir, la pregunta dice, si solo la fe nos hace partícipes de Cristo, ¿de dónde procede esta fe? Procede de la predicación de la palabra, de la predicación del Evangelio
y de acercarnos, de participar, de hacer uso de los sacramentos. Tenemos dos sacramentos, del bautismo y de la Eucaristía. Uno lo recibimos una vez y para siempre, pero podemos renovar nuestro bautismo constantemente. Y el otro es el sacramento del pan y del vino, que cada domingo, cuando vamos al culto, lo recibimos. De esa manera, esa fe se alimenta. ¿Qué son entonces los sacramentos? Pregunta en este catecismo de Heidelberg. Dice, son señales y sellos visibles y sagrados, instituidos por Dios, para que mediante su uso Él nos manifieste más claramente la promesa del Evangelio y la selle, es a saber que por el solo sacrificio de Cristo en la cruz, Él nos otorga por gracia el perdón de los pecados y la vida eterna. Quiero que te acuerdes que el catecismo de Heidelberg es de algún modo la teología más reformada dentro de nuestra iglesia, es decir, nuestra iglesia, como es una iglesia unida, posee tanto la tradición luterana como la tradición reformada. Dentro de la tradición reformada, nosotros decimos que los sacramentos son signos. Cuando nosotros habíamos hablado y habíamos recordado acerca de los sacramentos en el Catecismo Menor de Lutero, habíamos dicho que el sacramento era la concreción entre palabra y símbolo de la presencia de Jesucristo. Fíjense cómo ahí tenemos una mínima diferencia, pero que queda marcada en este catecismo de Heidelberg porque tiene una visión más calvinista, si se quiere, o más reformada, que no tanto protestante luterano, de esta rama luterana, que dice que los sacramentos son señales, ¿sí? Son señales. El pan y el vino son señales, el bautismo es una señal de algo sagrado que se hace visible, ya sea a través del agua por el bautismo o del pan y el vino en el sacramento del altar. Fíjense ahí están estas pequeñas formas de pensar que componen nuestra iglesia, ¿sí? Y que de algún modo quienes venimos de tradición o más luterana o más reformada, en nuestra práctica lo vivenciamos con estas diferencias pequeñitas, haciendo énfasis en diferentes aspectos, no invalidando lo otro, ninguno invalida al otro, ni los luteranos invalidan que es un signo o una señal, ni los reformados invalidan que hay presencia real de Cristo, ¿sí? O sea, es interesantísimo cómo hay un equilibrio acá. En la otra pregunta, o en el otro tema de la gratitud. Muy lindo, hay que ser agradecidos en la vida, de la gratitud. Si hemos sido redimidos de nuestra miseria por Cristo, sin méritos propios, solo por gracia, ¿por qué hemos de realizar buenas obras? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Fíjense, esto es catequesis profunda, fundamental. Y dice la respuesta, porque Cristo, luego de habernos rescatado con su sangre, también nos ha renovado a su imagen y semejanza por su Espíritu Santo.
a fin de que nuestra vida entera sea una demostración de gratitud a Dios por sus beneficios y Él sea alabado por nosotros. Además, a fin de que nosotros estemos seguros de nuestra fe en vista a sus frutos y por otra parte, mediante nuestra vida piadosa, ganemos a nuestro prójimo también para Dios. De la gratitud. Acá quiero contarte un ejemplo. Si yo fuera católico, católico romano, te diría, bueno, yo voy a hacer un montón de acciones buenas y esas acciones buenas, ponele que son como fichitas o monedas o lo que vos quieras o ladrillitos, que de alguna manera cuando yo muero, con todas esas buenas obras, a lo largo de toda mi vida, me hice una casita en el cielo, me construí una casita. Mi pregunta es, ¿esa casita te la dieron o la fuiste conquistando vos a fuerza de tus acciones? La respuesta es la segunda. Me la hice yo con acciones. La teología protestante dice lo siguiente. Yo te regalo una casa, Dios te regala una casa, por la que no tenés que hacer nada, absolutamente nada. Simplemente disfrutarla. Te regala el cielo, te regala la vida eterna, te regala la vida de gracia, te regala el perdón de los pecados, todo, te regala por amor, porque te quiere. Cuando regalamos es porque nos quiere. Ahora bien, yo recibo un regalo y cuando recibo un regalo tan grande como una casa, ¿qué es lo que me va a surgir a mí? Gratuidad, la gratitud. Todo el tiempo voy a estar demostrándote que estoy agradecido por ese regalo. Entonces, te voy a invitar a comer, voy a tratar de hacerte siempre algún presente, voy a tratar de mostrarte siempre que en realidad todo lo que vos me diste, yo lo valoro, lo amo, lo quiero, estoy contento. Eso es la gratitud, la gratuidad en la que yo voy a vivir toda mi vida. Y cuando llegue al cielo voy a tener la misma casa, que no hice nada para conquistarla, pero que todo el tiempo me van a faltar hasta mis energías para demostrarte lo mucho que yo valoro ese don precioso, ese regalo que recibí, porque vos me diste ese regalo que yo de otra manera nunca lo hubiera podido tener. ¿Se entiende? Creo que este es un ejemplo muy práctico de este tema fundamental de la gratitud que aparece en el Catecismo de Heidelberg. Quedan dos temitas más y que creo que con esto terminamos el Catecismo de Heidelberg. De la conversión. Pregunta, ¿es que no pueden salvarse quienes, perseverando en sus pecados, no se convierten a Dios de su conducta desagradecida? De ninguna manera podrán salvarse, porque dice la Escritura que ningún idólatra, adúltero, ladrón, avaro, borracho, blasfemo u hombre semejante puede heredar el reino de Dios. A ver, la conversión es un cambio de vida. Quien persiste, y acá toma un texto casi literal de Pablo, yo diría que cualquier cosa
en la cual nosotros estamos empecinados en no querer cambiar de conducta, es muy difícil, pero muy difícil que podamos cambiar de vida, cambiar de rumbo, si es que no queremos modificar algo de nuestra vida. Pero no porque nosotros modificamos, sino porque no hemos descubierto todavía el ser agradecidos. ¿En qué consiste el arrepentimiento y la conversión verdadera del hombre? Dice el catecismo. En la muerte del hombre viejo y la resurrección del nuevo. Eso es lo que yo recién decía. Todo el tiempo tenemos que morir y volver a nacer. La conversión es eso, es un cambio de vida. ¿Qué es la muerte del hombre viejo? Es arrepentirse del pecado por el cual hemos ofendido a Dios, sinceramente y de corazón, y odiarlo y rehuir cada vez más. Dicen que el diablo es un perro atado. Puede ladrar, puede todo, ¿sí? Es un perro malo el diablo, pero está atado porque Cristo lo ató, ¿sí? Con su muerte. Vencido está el diablo. Ahora, si yo me acerco al perro, lo más seguro es que el perro me va a morder, porque es un perro bravo. Si yo me alejo del perro atado, me alejo de la posibilidad de que me muerda, entonces morir al hombre viejo es no acercarse a ese perro que es el diablo. ¿Qué es la resurrección del nuevo hombre? Es gozarse de corazón en Dios por Cristo y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, teniendo placer y amor en toda clase de buenas obras. Y de las buenas obras, finalmente, dice, ¿pero qué son las buenas obras? Únicamente aquellas que hechas por verdadera fe y según la ley de Dios, se realizan a la gloria de Dios, pero no aquellas obras que se fundan en nuestro parecer o en leyes humanas. Es decir, buenas obras no son aquellas que se hacen por mérito propio, por vanagloria, sino por fe según la ley de Dios. Con esto, hermana y hermano mío, terminamos el catecismo de Heidelberg, que está en el escudo de la fe. La semana que viene tendremos oraciones y estímulos que nos trae el escudo de la fe para aprender, para orar, para poder vivir en presencia de Dios. Hasta aquí nuestro encuentro de catequesis del día. No se olviden de regalarme un me gusta, compartir. Así me ayudás a llegar a más personas y activás la campanita para recibir la notificación cada vez que subimos un video. Con ustedes nos vemos en la semana con el Pastorcito y su mate. Y el sábado que viene volveremos con nuestras clases interactivas de catequesis, llamadas el escudo de la fe. A vos que estás escuchando, que tengas un feliz y bendecido domingo.